Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central 107.1 FM desde el corazón de San. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Juan Carlos Catalán y Paola Díaz. Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Hoy es 11 de septiembre, ya como habíamos dicho anteriormente, estamos ya de lleno en el mes de septiembre. Aprovecho también, iniciando el programa, de saludar a Francisco y a David, que están en controles. Muchos saludos, estimados compañeros. Y antes de iniciar nuestra entrevista del día de hoy, nuestra conversación del día de hoy, quiero dar algunos recordatorios o también alguna información importante justamente en el contexto de septiembre. A partir de este mes, producto de la reforma previsional que se realizó hace poquito, hay un aumento de la PGU para las personas mayores de 82 años o más. Así es que las personas que tengan 82 años o más pueden revisar el tema de su PGU, la pensión garantizada universal, y para las personas que puedan tener dudas o familiares o personas significativas que quieran consultar, pueden ver la página en internet lareformadepensiones.cl. Eso respecto a la PGU. También tenemos que van a haber 2.800.000 pensionados y pensionadas que recibirán un aguinaldo de Fiestas Patrias 2025, y también eso lo pueden revisar en la página o en la oficina de Chile Atiende o del IPS. Ahí estamos dando buena información. Y también, a pesar que fue el día de ayer, quisiéramos hacer un pequeño alto el 10 de septiembre, el día en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un tema muy complicado, un tema de salud mental importante en nuestro país sobre todo. Yo estaba mirando algunos datos. Todo esto a raíz, entre otras cosas, de las conversaciones que se están dando en el marco de las campañas presidenciales y el tema de seguridad y el tema homicidio. Hay más suicidios que homicidios. O sea, hay un tema ahí muy muy importante que hay que mirar y que probablemente está bastante invisibilizado. Y también solamente un pequeño espacio para decir que hoy 11 de septiembre, hasta 52 años del golpe militar, siempre va a ser un día de reflexión nacional, de ojalá aquellas cosas que nos sucedieron no vuelvan a ocurrir, y reflexionar que no por tener diferencias políticas se deben quebrar, ¿cierto?, las condiciones democráticas. Uh-huh. Que también recalcar aquí. Y entrando en tema propiamente tal de longevidad, envejecimiento y la etapa de la vejez, hoy vamos a hablar sobre envejecer en casa, Live Up. Y para eso tenemos invitada a Yanna Gutiérrez. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, máster en Psicología Social del London School of Economics y gerontóloga social de la Universidad Católica, con más de 20 años de experiencia en áreas de marketing y comunicaciones corporativas, y hace 10 años ya fundó Live Up, que es una empresa social que promueve el envejecer en casa. Yanna, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Súper bien, muy contenta de estar acá. Qué bueno, nos alegramos de que estés aquí con nosotros. Y yo estaba pensando por dónde vamos a partir esta conversación, y creo que una buena forma de iniciar es preguntarte, con, por supuesto, todo tu conocimiento profesional, técnico, pero también de vida, ¿por qué sería importante o relevante mantenerse en casa o envejecer en casa? Hay varias razones. Tal vez la más relevante es que es lo que la mayoría de las personas mayores, la mayoría de las personas queremos. Entonces, cuando está ahí la motivación de una persona por querer seguir viviendo de una determinada manera, nosotros como comunidad deberíamos intentar apoyar aquello, ¿no? Por sobre eso, la ciencia lo que ha ido demostrando es cómo las personas, al estar en su hábitat conocido, pueden mantener
prolongar mucho más su autonomía, porque es un entorno conocido, están sus relaciones sociales, está el verdulero de la esquina, está el cartero que pasa por la casa, en fin, hay un montón de relaciones sociales, más allá de las familiares, que son súper relevantes en el proceso de envejecer. Entonces, cuando uno entiende esas dinámicas, entiende por qué las personas dicen, yo quiero, ojalá, seguir envejeciendo en mi propia casa, porque es el mundo que conozco, es donde me siento cómodo, es donde me manejo mejor, y por lo tanto sabemos que donde las personas se manejan mejor, van a poder seguir prolongando esa autonomía versus el sacarlos de ese hábitat y tener que reaprender. Por supuesto lo pueden hacer, pero hay desafíos, digamos, que hay que resolver. Porque quizá hay ahí como, me permite aquí como el tema del el saber popular. Sí. No sé si te ha tocado escuchar que de repente cuando alguien está como, quizás no tan bien de salud, un poquito enfermo, como que quiere estar en su casa. Escuché eso, quiero mi casa, mi cama, como que hay una cosa conocido ahí como emocional de mi lugar seguro, ¿no? Cuando me siento un poco más vulnerable, efectivamente quiero estar en mi casa, ¿sí? Cuando hace frío, cuando me siento mal, cuando el entorno está un poquitito violento, agresivo, desde mi percepción, entonces me refugio en mi casa. Entonces, claro, no necesariamente la vejez es sinónimo de vulnerabilidad, pero ciertamente es una etapa en que las personas quieren poder seguir sintiéndose cómodas, y ciertamente su casa de toda la vida es ese lugar. Y esta iniciativa, Yana, que tú has llevado adelante, Live Up, ¿cómo surge la idea? ¿De dónde viene? Entiendo que te está conectado con algo también personal ahí. Sí, mi abuela regalona, que era la vieja más chora del mundo, y digo chora porque ella me enseñó y me decía literalmente, la vejez está acá, ¿cierto? Apuntando a la cabeza. Con sus 97 años hablaba de cómo habían personas mucho más jóvenes en términos etarios que ella, que tenían un estilo de vida, un modo de vivir, desde el punto de vista de ella, más avejentado. Y ella me enseñó que se podía seguir viviendo en su propia casa. Ella vivía con una prima un poco más joven. Y claro, por primera vez se enfermó en forma importante a esos 97 años. Estábamos ahí batallando para llegar a los 100, no lo alcanzamos. Era mi abuela regalona. Pero yo con ella aprendí que tenía mucho que ver con la mentalidad que las personas tenemos respecto del proceso de envejecer, el cómo eso afecta el cómo envejecemos. Una mujer que no terminó sus estudios, que no tenía muchas lucas, pero que hacía todos los días los ejercicios que le enseñaron en el consultorio, que estaba muy consciente que ella era una mujer muy sociable y que por lo tanto eso era algo que a ella le daba vida. Y entonces ella me decía, algunos días sí me duelen las rodillas, ese día camino un poco menos, pero camino. Y me interesa ir a saludar al vecino de la esquina. Y me vuelvo, pues. Normalmente me camino todo Limache, pero cuando me siento un poco mal, camino menos. Entonces esa mentalidad como de gozo por la vida, de querer estrujar el limón hasta el último, fue lo que me inspiró. En verdad, como que yo dije, yo quisiera, uno, envejecer así, y dos, quisiera que más personas pudieran tener esa perspectiva. Y si no la tienen, tal vez porque por estilo de personalidad no lo tienen, ¿cómo entonces nosotros poder ser, con los acompañantes y cuidadoras, un motorcito que suavemente, que respetuosamente les empuja hacia allá, ¿sí? Hacia esa mentalidad de disfrutemos, aprovechemos lo que tenemos con las dificultades y los desafíos. No es que mi abuela tuviera la vida perfecta, pero era una manera de ver el vaso más lleno que vacío. Ese es el tema. Y por eso es que surge el Live Up, un poco para ser un motorcito, para poder ayudar a aquellas personas que quieren seguir viviendo en su casa, pero que de repente encuentran ciertos desafíos y tal vez solos o con su familia no están pudiendo sobrellevarlos. Ya en esta idea inicial, porque claro, una cosa es como... Voy planteando así, tú me puedes corregir. Claro. Tengo ganas de esto, o me gustaría poder incidir en esto, pero ¿cómo se va materializando eso en lo práctico? Tú venías, ¿cierto?, del mundo de psicóloga, con estudios en marketing, sí, y de repente tienes estas ganas. Claro. ¿Cómo se hace ese match? Ese gancho. Claro. Primero porque decidí hacer un cambio laboral importante, quería poder usar mis conocimientos, mi experiencia en pro de un objetivo más social, que tuviera más que ver tal vez con mi carrera original. Y ahí fue cuando enganché con esta abuela que enfermó por primera vez, y como estaba tomándome un sabático para repensar mi futuro laboral, pude tener muchas conversaciones, y a partir de eso dije, ya,
empecemos a hacer estudio de mercado más cualitativo y empecé a conversar con decenas de personas mayores de distintos niveles socioeconómicos, educacionales, que vivieran en el mundo más urbano, más rural, etcétera, y simplemente sintonizar con qué significaba ser persona mayor en Chile. ¿Qué encontraste ahí? Bueno, me imagino que varias cosas, pero de lo que más haya llamado tu atención o te recuerdes. Primero, diversidad. Que es una cuestión que para mí es súper relevante. Tendemos a meter a las personas mayores en un mismo saco y hay tanta diversidad como en cualquier otro segmento poblacional, digamos. Entonces, primero eso. Segundo, efectivamente este deseo de ser honrados, respetados en cómo ellos quieren vivir su vejez. Y en que la mayoría quería vivir en casa, quería seguir viviendo en casa. Pero, claro, algunos con más, otros con menos desafíos. El tema de la salud, por cierto, es un tema. Y entonces, claro, aquellos que tenían algunas dificultades en ese ámbito estaban más desafiados y por lo tanto con una familia que tal vez pudiera estar presionando un poco más de esto tenemos que resolverlo, y muchas veces la familia queriendo resolverlo para darse alivio a sí misma más que pensando en las necesidades o intereses de esa persona mayor. Y otros siendo muy autovalentes, pero no necesariamente sabiendo en ese tiempo, estamos hablando hace 10 años, cómo canalizar un poco esa autonomía, ¿no? El cómo transmitir sus deseos, sus intenciones de cómo seguir viviendo a su familia, a su comunidad, incluso a ellos mismos de repente, porque también lo que descubrí fue que muchas veces las personas no planificamos nuestra vejez. No pensamos en que vamos a llegar en esa etapa cuando si hay una certeza que todos tenemos que vamos para allá. Y sin embargo, como que no la pensamos mucho. Planificamos otras etapas anteriores de la vida, pero esa no. Y entonces también algunos lamentos, ¿no? De, si yo hubiera pensado que iba a estar en esta situación, tal vez habría hecho algo de esta otra manera, etcétera. Entonces, fueron esas conversaciones, ¿no? Esa complejidad con la que me encontré, que dije, ok, ¿cómo podemos nosotros apoyar ese deseo de seguir envejeciendo en casa, cuando después encuentro que la ciencia apoya esa manera de envejecer, ¿no es cierto? Hoy día vemos muchos países que vienen de vuelta de la institucionalización. Exacto. Son países más envejecidos que el nuestro, que ya es bastante envejecido. Entonces, ok, parece que hay un sustento también teórico, científico respecto a eso. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí fue cuando entonces empezamos a pensar, a partir de las personas mayores, de que todos no necesitan el mismo grado de apoyo y que por lo tanto había que tener un portafolio de servicios que pudieran acompañarles en las distintas etapas del envejecer. En esa línea, no es que lo que descubrieron, en el fondo, ¿qué fue lo que diseñaron en términos de esta diferenciación de apoyos? Sí. Que pudieras como indicarnos eso, porque claro, aquí hay una frase, yo me acuerdo haberlo escuchado muchas veces a Paula Fuerte, ella fue directora del Senama, y ella decía, nosotros no podemos ofrecerle un mismo servicio a una persona de 60 que a una persona de 80, y ni tampoco una de 90, y así. Tal cual. Entonces, ¿cuál sería en este caso diferenciaciones respecto de los distintos apoyos? Primero, por ejemplo, considerar que como la mayoría de las personas mayores en Chile son autovalentes, hay que diseñar servicios para que ojalá mantengan esa autonomía, esa autovalencia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que llamamos acompañamiento, que no tiene una mirada asistencialista para nada, todo lo contrario, es una mirada empoderadora. Lo que queremos es que la persona apoyada por esta acompañante, pueda seguir haciendo lo que viene haciendo. Que no deje de hacer cosas porque, por ejemplo, le da susto salir fuera de casa. No es que no pueda caminar, no es que no pueda seguir comprando. Funcionalmente lo puede hacer, pero emocionalmente tiene temor. No queremos que por el temor se empiece a encerrar, porque todos sabemos que encerrarse no le va a hacer bien en el largo plazo. Entonces, con la acompañante se siente empoderada y sale. Sigue haciendo sus compras, sigue yendo a cobrar su pensión, sigue haciendo la vida que viene haciendo. Y eso es lo que nosotros queremos promover, que las personas sigan viviendo, que sigan haciendo lo que quieren seguir haciendo, pero a veces cuando encuentran estos obstáculos, entonces como nosotros somos ahí una cuña, ¿sí? Exacto. Y este acompañamiento lo hacemos 2 o 3 veces por semana, 3 horas cada vez. ¿Por qué? Porque no necesitan más. Es el apoyo puntual
para ciertas actividades, para que hagan ejercicio físico, para que hagan ejercicio cognitivo, porque sabemos que apoyado es más entretenido, solo les cuesta más. Muchos no van a los talleres que muchas municipalidades dan y qué sé yo, son más caseros o no son de la cosa grupal. Entonces, bueno, hay que respetar ese estilo de vida también. Y entonces vamos nosotros a sus casas y hacemos ese tipo de cosas. Entonces, con ese servicio, por ejemplo, que hace 10 años ese servicio no existía. Ya. El acompañamiento. Fuimos pioneros en eso. Hoy día sí ya existen algunas alternativas similares, pero en ese entonces no, y de hecho ha sido un servicio que ha ido creciendo muy lento, porque nuestro país lamentablemente es poco preventivo en todos los planos. Sí, claro. Es realidad. Entonces, aquí no estamos exentos de eso. Entonces ha sido un servicio que ha sido más lento de alguna manera transmitir el beneficio de la inversión que significa en términos de calidad de vida futura de esa persona y de su familia alrededor. Entonces, a eso me refiero con un servicio, por ejemplo, que le llamamos acompañamiento con conductor o transporte acompañado. No es un taxi. Mi mamá tiene 10 sesiones de kinesiología. A las 10 de la mañana nadie la puede llevar. ¿Cómo hacemos? Nosotros la vamos a buscar, la acompañamos en la sesión de kinesiología y la llevamos de vuelta. Entonces, permitimos que esa persona pueda hacer sus sesiones de kinesiología, muy importante para efectos de movilidad, autonomía y qué sé yo, pero también estamos apoyando a la familia, dándole de alguna manera un poco de apoyo, alivio, para que pueda seguir funcionando, digamos, también entendiendo las dinámicas familiares, las limitaciones de distancias en las ciudades grandes, en fin. Hay una realidad hoy día de la ciudad también que hay que tomar en cuenta. Muchas veces las familias quieren apoyar, pero a veces sus propias obligaciones les impiden. No se los permiten. Sí, pues. Entonces tienen la voluntad, pero no necesariamente la capacidad. Entonces, a eso me refiero con... Esos son 2 tipos de servicios, por ejemplo, que tienen que ver con apoyar a personas completamente autovalentes, pero que están de alguna manera experimentando pequeños desafíos, algunos de ellos más emocionales que cognitivos o físicos, que podrían, si no se interviene, empezar a afectar su funcionalidad futura. Quería hacer un pequeño paréntesis en aquello, preguntarte, Yasna, respecto a estos temores que puedan referir las personas mayores, si nos puedes comentar, me imagino que hay varios, pero algunos que quizás sean más recurrentes. Sí. Bueno, tal vez hay un par más recurrentes, uno que tiene que ver con la ciudad poco amigable con las personas mayores, ¿cierto? Desde, no solamente solemos hablar, ¿cierto?, de las veredas que de repente no están muy bien hechas y entonces le tienen mucho susto a las caídas. Una razón muy válida para tener susto, porque efectivamente puede ser un antes y un después de una caída. No es un miedo inventado. Para nada. Y le puede ocurrir a cualquiera. Exactamente, no solo... a nosotros que somos un poco más jóvenes también, y ciertamente puede ser bien complicado. Pero no solo las veredas, yo hablo de ciudad amigable en términos de el tiempo que una persona mayor tiene para cruzar la calle con el semáforo. Ese tipo de cosas, como la señalética, un montón de situaciones de cómo está articulada la ciudad, que sea o no más amigable para las personas mayores, puedan seguir siendo autónomas a su ritmo, con sus capacidades en algunos casos tal vez un poquitito más limitadas, pero todavía autovalentes. Entonces, ese es un tema de que la ciudad tal vez no está al ritmo o la infraestructura no está ad hoc para muchas personas mayores. Van a un cierto lugar y tienen que esperar media hora y no hay donde sentarse, ¿sí? O alguien que a lo mejor tenga alguna necesidad de ir a un baño y no hay un baño disponible. En fin, un montón de cosas súper prácticas que empiezan a dificultar el circular de las personas por la ciudad. Otro que lamentablemente es una señal más bien de los últimos tal vez 5 años, el tema de seguridad. La seguridad ciudadana. Que bueno, las encuestas lo dicen, no es un temor que tengan solo las personas mayores, pero obviamente ellos muchas veces se sienten un poquito más vulnerables de que sufrir un robo, en fin, puede ser una cosa de alto impacto, digamos, para ellos. Entonces, la seguridad también es un tema que aparece últimamente. Sí, Yanni, quería ahí plantear una reflexión, me acordé de una anécdota, la voy a contar porque me llamó mucho la atención. También como hemos conversado en el Resonar con Vínculos de la brecha tecnológica y cómo de repente el avance tecnológico, que es importante y que ayuda, ¿cierto?, al desarrollo de actividades y de acciones, también de alguna manera a veces no está a la par de las necesidades de las personas mayores, justamente por esta brecha y por la transición que este grupo va a tener que hacer. Probablemente si hablamos de esto en unos 20 años más, la gente que va a ser mayor en ese tiempo, yo por ejemplo ya voy a tener cierto nivel de relacionamiento con la tecnología.
como también de repente el temor a esos espacios hace que la gente no haga gestiones, trámites o sé qué. Mi tío, que tiene 74 años, fue al banco el otro día a retirar una platita y le dijeron que bajaron a buscarlo, le dijeron, don Juanito, no ha contestado el teléfono. Y él como, ¿y por qué? Es que tiene que autorizar la transferencia por teléfono. Y él decía, ¿pero por qué voy a autorizar la transferencia por teléfono si estoy aquí frente a la caja? Claro. No lograba entender, además no vive en Chile. Entonces, él decía, no logro entender que estando aquí presencialmente en la caja, donde voy a firmar, donde está mi carnet, donde estoy yo, me pidan que conteste el teléfono, marque unos dígitos para autorizar la transacción. Bueno, eso como anécdota, probablemente eso tiene, o debe tener, seguro, alguna lógica de seguridad claro. que los bancos han instalado, pero claro, a la medida que tampoco hay a lo mejor una explicación tan clara o nítida para la persona mayor en este caso, él no logra entenderlo. Entonces, hemos hablado un poco de también cómo la brecha tecnológica a veces no incentiva que las personas mayores sigan con actividades funcionales justamente por este temor a cometer un error, o incluso el tema de, ¿cómo se llama esto? O estafas también. Claro, totalmente, y eso es una brecha que tenemos que ir resolviendo, pero no solo educando a las personas mayores para que efectivamente aprendan a manejar ciertos temas, sino que también las empresas, las organizaciones con y sin fines de lucro, el Estado, etcétera, cuando diseña sus plataformas, sus procesos, tiene que pensar en que estamos con una población altamente envejecida, en que el porcentaje de personas mayores como consumidores en el fondo es altísimo, y por lo tanto diseñar las cosas pensadas en que si una persona mayor la va a poder resolver, el resto también vamos a poder, ¿sí? Entonces por eso hoy día existen iniciativas. Seguramente has escuchado de una organización que se llama Sello Mayor, que ellos están acercándose a las empresas para que empiecen efectivamente a mirarse y empiecen a mirar sus procesos y qué sé yo. Están asegurándose ustedes, empresas, de que efectivamente sus consumidores más grandes están pudiendo interactuar con ustedes, porque finalmente son sus clientes, ¿sí? Entonces sí, yo creo que ahí las personas mayores tienen que hacer un esfuerzo y todos nosotros ayudarles en cómo poder resolver esa brecha, pero también la oferta, las empresas, las organizaciones, el Estado, cuando diseña, tiene que pensar en quién va a estar consumiendo aquello, ¿no? Entonces, hace poco hubo una controversia sobre las tarjetas de coordenadas de los bancos. Sí. Afortunadamente, se pudo retrasar eso, porque efectivamente, para las personas mayores iba a ser muy complicado si es que no se hace un proceso, una transición. Una transición, sí. Uno no se niega al cambio. No, pero exacto. Sí espera que haya condiciones para que se genere. Hay que preparar la transición. Entonces, esos cambios abruptos y que no, hay que hacerlo transición. Y las personas mayores quieren, ¿sí? Aquí hay que desprejuiciarse de que no, claro que les da temor, pero porque no saben, en la medida que nos tomamos el tiempo de que tenemos estrategias correctas, claro que se suben al carro, claro que sí. Exacto. Oye, Yana, bueno, y nos mencionaste el tema del acompañamiento, este tema también dijiste como el tema de la movilización. Sí. ¿Qué otro tipo de apoyos ustedes han podido desarrollar Bueno, en alianza con empresas justamente de tecnología, otra manera de poder ayudar a las personas que sigan viviendo en su casa cuando todavía no necesitan demasiado apoyo, es que no necesariamente ese apoyo sea humano. Puede haber tecnología que puede ayudar, por ejemplo, a simplemente darle tranquilidad cuando sale de casa, que va con un dispositivo chiquitito en su cartera, en el bolsillo del caballero, que si se cae, genera una alerta sin que apriete ningún botón, no tiene que hacer nada, genera una alerta a su ser querido porque está enlazado a ese dispositivo, y ese ser querido entonces no solo sabe que se cayó, sino que sabe por GPS dónde está. Claro. Entonces a lo mejor no lo tiene que apretar nunca, pero mejor tenerlo le da la tranquilidad. Claro. Y es empoderador, te fijas, porque es un dispositivo que da la tranquilidad de porque va conmigo, puedo salir tranquila, puedo salir tranquilo, de que si me llega a pasar algo, voy a poder tener el apoyo que necesito. Entonces, la tecnología es algo que todavía tenemos un gran camino por recorrer. Nosotros estamos explorando ahí diversas colaboraciones y algunas cosas resultan, otras no. Hay que probar, porque también los perfiles de las personas son distintas, pero de la misma manera, como yo te decía, que en los segmentos más jóvenes hay personas que consumen tecnología de una manera y otros que consumen de otra, en las personas mayores va a pasar lo mismo. Van a haber unos que van a ser más tecnológicos y otros que van a ser menos. Para aquellos que lo quieren ser, tenemos que tener alternativas, porque muchas de ellas van a permitir que sigan siendo autónomos sin tener a alguien al lado.
Entonces estamos haciendo ese tipo de cosas también. Tecnología de cuidado no invasivo. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Es un gran concepto porque abarca ahí varios elementos. Exactamente, también sensores en casa. Ustedes estuvieron de invitados a Cuida, que es uno de nuestros aliados, que también es súper relevante porque son sensores que ni graban, ni nada, sino simplemente detectan o falta de movimiento o caídas, y entonces, de nuevo, la persona está tranquila de que eso existe. Es como cuando las personas tenemos sensores por seguridad de antirrobo, digamos. Sabemos que existen, ojalá que nunca nos entren a robar. Pero si entran, sabemos que eso va a estar de nuestro lado, digamos. Esto es lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿cómo pueden existir otras cosas, más allá del apoyo humano, que en su conjunto nos permitan prolongar autonomía? Y al prolongar autonomía, facilitamos el envejecer en casa. Exacto. Excelente. Estamos conversando con Yasna Gutiérrez. Ella es fundadora y gerenta de Live Up, una iniciativa que justamente promueve el envejecer en casa. En este primer módulo hemos conversado de algunas propiedades virtuosas de lo que es envejecer en casa. Sí. Y bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical, y en el segundo bloque vamos a conversar, queremos profundizar en las personas que realizan este acompañamiento, porque entendemos que ahí hay una característica bien importante que relevar. Así que nos vamos con nuestro primer tema y nos vamos a ir con Quilapayún, que la tortilla se vuelva. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento, junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de vuelta en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Yasna Gutiérrez, psicóloga, fundadora y gerenta de Live Up, una iniciativa que justamente promueve el envejecimiento en casa. Nueva longevidad también tiene que ver con aquello, las nuevas formas de envejecer. Y hemos estado conversando en el primer bloque respecto de los beneficios de justamente mantenerse en el hogar con estas condiciones más de seguridad, también con elementos psicológicos respecto de emociones asociadas al hogar, las redes de apoyo. Y Yasna nos ha ido contando de cómo surgió Live Up, y además también como distintas prestaciones o iniciativas que ustedes desarrollan. Mencionaste el acompañamiento, el tema del traslado, y quería preguntarte qué otro tipo de iniciativas también están desarrollando actualmente. Para las personas que ya han perdido parte de su autonomía, y fundamentalmente por razones cognitivas, tal vez porque soy psicóloga, tendemos ahí a cargar la mano hacia el deterioro cognitivo, los distintos tipos de demencia, es que tenemos el servicio de cuidado.
ya que por supuesto es un servicio mucho más intensivo que los anteriores que conversamos en términos de la duración del apoyo, son turnos más largos, donde no solamente lo que hacemos es apoyar en las actividades diarias de la persona para honrar lo que yo llamo la dignidad de esa persona, sino que también tenemos un plan de trabajo de estimulación física y cognitiva, porque independiente de cualquier diagnóstico, nunca hay que tirar la toalla. Toda la autonomía remanente hay que batallar por ella, ¿sí? Y entonces ese plan que surge a partir de una evaluación inicial que nosotros hacemos en el domicilio para todos los servicios, porque esa evaluación nos permite, por un lado, conocer más en profundidad a la persona y asignar también a la persona adecuada para que haya un buen match ahí, que eso es súper importante. Entonces, a partir de esa evaluación inicial, que tiene, por supuesto, componentes con algunos, se aplican algunos test y qué sé yo, los hace nuestra coordinadora técnica, que es terapeuta ocupacional, se elabora un plan de trabajo que luego implementa o la acompañante y en este caso la cuidadora, ¿sí? Que es un plan que pretende trabajar lo funcional, lo cognitivo y lo físico, ¿sí? Las personas mayores de hoy en día no tienen un historial muy activo en términos de actividad física y qué sé yo, en general fueron más bien sedentarios en su juventud. Por supuesto que hay excepciones. Hoy día yo te diría que tal vez tenemos más conciencia del impacto de tener una vida sana y hacer deporte y qué sé yo. Pero antiguamente no era tan así, excepto los que eran buenos para la pichanga, digamos. Claro. Pero aparte de eso, era poco la cosa sistemática, ¿cierto? Que sabemos que es la que mejora la calidad de vida. Entonces, apoyado por la cuidadora o por la acompañante, ciertamente se puede hacer un plan de trabajo bien interesante. Y son ejercicios que son de mantención de vitalidad, no son de rehabilitación. Por eso es que lo puede hacer una cuidadora entrenada por nosotros y supervisada por la coordinadora técnica. Entonces, hemos adquirido toda suerte de materiales, por ejemplo, en el plano cognitivo, fundamentalmente fuera de Chile. Lamentablemente en Chile ahora han surgido algunas iniciativas que yo siempre ando persiguiendo a todos los emprendedores, que desarrollen materiales para personas mayores, porque no nos gusta infantilizar, ¿cierto? Entonces hay que usar, no porque una persona tenga Alzheimer, hay que usar un puzzle de Mickey Mouse, no. Entonces tenemos que tener materiales apropiados para cada persona mayor con sus desafíos físicos y cognitivos, y entonces a la persona lo que hacemos es que le entregamos el plan de trabajo, le instruimos cómo se realiza, una guía de cómo se realizan cada una de esas actividades y cada uno de todos los materiales, ¿cierto? Entonces hay como una bolsa Libap con todas las cosas adentro. Perfecto. Y se entrega, y eso se va rotando una vez al mes, se rotan todos los materiales, de manera también que haya nuevos aprendizajes. No queremos que se acostumbren, por eso la gente dice, no, bueno, jugamos un poquito de dominó. Sí, es buenísimo, pero siempre, todo el tiempo, la misma actividad, no, pues sabemos que tenemos que sorprender al cerebro, digo yo, ¿sí? En términos coloquiales. Es bueno ese concepto. Entonces, con nuevas actividades, con actividades que no sean conocidas. Y justamente como son materiales que traemos de afuera, no son conocidos, no son la clásica, no sé, pues naipe o dominó, sino que son otras cosas. Y eso permite trabajar en distintos niveles de capacidades con todos, ¿sí? Con todos. Eso para nosotros es súper importante. Súper. Yo ahí quisiera reforzar, también para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, la importancia de ese, no lo mencionaste así, pero yo voy a decir como diagnóstico inicial. Sí. Y un diagnóstico diferenciado, porque efectivamente sabemos, primero, voy a decir cuestiones obvias, pero es importante recalcarlo, todas las personas somos distintas. O sea, dos personas que tengan Alzheimer, no porque estén diagnosticados de Alzheimer, tienen la misma sintomatología o el mismo flujo de conducta. Absolutamente. Por lo tanto, hay que hacer diagnóstico diferencial, y también porque muchas veces, dependiendo del diagnóstico, pensando en funciones cognitivas, es justamente la función que hay que estimular. Una vez se dice, claro, uno entiende la buena voluntad muchas veces, que es súper importante, pero también uno dice, ok, están aplicando lo mismo, el juego dominó, cuando eso a lo mejor tiene que ver con razonamiento y la persona tiene problemas de memoria. Claro. ¿Verdad? Entonces, en el fondo no le estoy apuntando a la función cognitiva a la que debo estimular. Entonces, por eso lo importante de este diagnóstico inicial diferencial en términos de conocer a la persona, su historia de vida, todas distintas. Totalmente. Y recalcar también la importancia de los planes de trabajo con distintos nombres, planes de desarrollo, usted plan de trabajo, porque eso da una estructura donde también le permite a las personas, a todo esto, como cuando uno pudiera ir al nutricionista y la nutricionista o el nutricionista dice, bueno, esta es la sesión 1, en la sesión 2 vamos a hacer esto, le dando una secuencia, una lógica, y también preguntarte a ella, aprovechar que este
plan de trabajo, a pesar de que inicialmente puede decir X, yo me imagino que en el transcurso de lo que va ocurriendo cambia, se puede modificar. Evoluciona totalmente porque vamos haciendo evaluaciones de seguimiento, ¿sí? Vamos evaluando cómo, está sirviendo, no está sirviendo, porque por supuesto que hay cosas que van a resultar y hay cosas que a lo mejor nos vamos a equivocar, no pasa nada, y hay que corregir. Y también cuando experimentamos progresos, pues entonces a una persona que le estábamos de alguna manera demandando en ciertas funciones un cierto nivel y vemos que está mejorando, tenemos que ir aumentando la dificultad. Lo mismo en el plano físico, a todos nos pasa. Cuando vamos por primera vez al gimnasio, nos duele todo, porque llevamos años a lo mejor sin mover algunos músculos, pero en la medida que seguimos practicando, el cuerpo empieza a dar señales y entonces podemos empezar a hacer otro tipo de actividades. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces vamos haciendo evaluaciones de seguimiento y por lo tanto el plan efectivamente es un plan vivo que va evolucionando con la persona, ¿sí? No sé si lo mencionaste o no, o se me puede haber pasado a mí. ¿Trabajan con personas que tienen demencia? Sí. ¿Y para la construcción del plan ahí cómo lo trabajan? Hacemos esta evaluación y por eso te decía que tenemos como una batería de tests. Y la coordinadora técnica, que es terapeuta ocupacional, ¿cierto?, aplica criterios, ¿cierto? Ella sabe, ya telefónicamente hemos recabado cierta información previa de a quién va ella a ir a evaluar. Entonces ella lleva como ahí su kit flexible de evaluación. Cuando llega al domicilio y empieza a conocer un poco a la persona, va decidiendo cuál es el material de evaluación que es más apropiado para esa persona. Y entonces eso le permite tener un diagnóstico, ¿cierto? Ya genera un informe de evaluación y a partir de eso entonces el equipo desarrolla el plan de trabajo y ahí tenemos, como te decía, distintos tipos de actividades de acuerdo. Es muy distinto, no solamente la etapa, por ejemplo, de un Alzheimer, la etapa en la que se encuentra una persona de Alzheimer, sino también que ese Alzheimer, como tú muy bien decías, se expresa en distintas personalidades, con distintos entornos familiares, etcétera. Entonces tenemos que recoger eso, con distintos intereses. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algunos materiales especiales para cuando detectamos que una persona ha tenido toda la vida interés en el arte. Obvio que vamos a usar actividades que tengan que ver con el arte, porque sabemos que va a estar mucho más motivada para hacer esas actividades. Exacto. Más allá de que estés trabajando temas cognitivos, pero la excusa es el arte, ¿sí? Así como con otros será más desde el plano físico, porque han sido siempre mucho más motriz. En fin, conocer la biografía de las personas nos permite todavía darle más matices a ese plan, ¿sí? Para poder, lo que nosotros queremos es que nos resulte. Entonces tenemos que tratar de enganchar con los intereses, con las motivaciones de esa persona que ha estado a lo mejor mucho rato sedentaria. Entonces tenemos que movilizarla y para eso tenemos que, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, seducir a esa persona, ¿sí? Con cosas que sean atractivas. Yarna, y ese diagnóstico, este plan de trabajo, más o menos clarifica el camino de la persona mayor. Pues eventualmente también de su persona significativa en el caso que usted quiera. Pero te deja como desafío, que es parte de lo que te quería preguntar, ¿quién hace el match correcto? ¿Quién acompaña a esta persona valga la redundancia, en este acompañamiento, en este camino que van a realizar? Porque voy a decir un ejemplo súper así malo, pero dale. Esta persona necesita hacer ejercicio, a lo mejor lo apropiado sería que pusiera a alguien ahí que supiera de estimulación física. Claro. No voy a poner a alguien que se dedica a otra área. Claro. Entonces, claro. ¿cómo conversa ese match? Claro, por cierto que, y en algunos casos es imprescindible que aparezca, por ejemplo, en el plano físico un kinesiólogo, una kinesióloga, por cierto. Sobre todo cuando estamos tratando de trabajar en el ámbito más de rehabilitación, ¿sí? Y ahí nosotros nunca nos vamos a meter porque hay que ser súper serios en lo que hacemos. Quien supervisa el trabajo de acompañantes y cuidadoras son dos personas en nuestra organización. Una es la coordinadora técnica, ¿cierto? Porque ella hizo la evaluación, ella es la que va a hacer las evaluaciones de seguimiento y la que desarrolló el plan de trabajo. Por lo tanto, es la que técnicamente está mejor preparada para poder saber si lo que se está haciendo de la forma correcta, etcétera, etcétera. Y para eso hacemos supervisiones en terreno, vamos a terreno. Nosotros trabajamos con una aplicación que todos los días las cuidadoras y acompañantes tienen que llenar como la bitácora, pero es digital, ¿sí? Okay. Y eso nos permite, ahí están cargados los ejercicios, y entonces eso nos permite saber
por ejemplo, iba a decir, esto no lo hicimos. ¿Por qué no lo hizo? Mire, ¿por qué? No sé qué. Dale, a ver. Siempre puede ocurrir algo en el día a día. Por supuesto, claro. Sí, hay que entender que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Ajá. Y por otro lado está la coordinadora, ya la supervisora directa hay una coordinadora de acompañamiento y una coordinadora de cuidado, que es como la jefa directa del equipo respectivo, digamos. Entonces, entre esas dos coordinadoras, técnica o de cuidado o de acompañamiento, son quienes se van a encargar de que ese plan de trabajo efectivamente se realice. Pero como te decía, el tipo de actividades que se realizan son actividades que cualquiera de nosotros podría, con una guía correctamente implementada, que es lo que nosotros tenemos, podría realizar. Porque no son actividades que tengan que ver con el mundo de la rehabilitación ni terapéuticos per se, ¿sí? Sino que tienen que ver con tratar de trabajar la funcionalidad de las personas, agarrando desde donde ellos están y a partir de eso trabajar. Entonces, cuando hay un análisis técnico de parte de la coordinadora técnica y efectivamente se implementa en forma correcta, no debería haber ningún problema en la medida que sigan las orientaciones que nosotros les hemos entregado. Y para eso tienen una guía escrita, ¿cierto? Pero además hay mucho entrenamiento interno en cómo manejar los materiales, en qué pasa si la persona mayor hoy día no quiere hacer ejercicio, entonces cómo manejar conductualmente eso. Hay mucho entrenamiento de manejo conductual que es básico en nuestro trabajo. Yarna, y tú me soplaste, voy a contarte lo que me soplaste. Personas mayores apoyando a personas mayores. Ay, sí. Cuéntanos de esa línea de trabajo. Nos encanta eso, la verdad, porque por un lado lo implementamos así porque creímos y hemos comprobado a lo largo de los 10 años que afortunadamente no nos equivocamos, que íbamos a favorecer una mejor sintonía entre acompañante y acompañado, entre cuidadora y cuidado o cuidada. Al estar etariamente más cercanos, hay sincronías que cuando hay mucha diferencia de edad es más difícil lograr. Hay que poner más esfuerzo para que exista esa sincronía. Cuando hay una cercanía etaria, los temas de conversación surgen mucho más fluidos, porque se comparten momentos de la historia de Chile, por ejemplo, más fácil. Los ritmos de moverse en el espacio también son más parecidos. Entonces, una cuidadora que tenga 55, 60 años tiene más paciencia por naturaleza en un ritmo más calmado de desplazamiento de alguien de 80. Que alguien tal vez mucho más joven, que a lo mejor tiene la misma vocación, pero que como energéticamente está en otro momento, claro. Tiene que hacer un esfuerzo mucho más importante para poder estar en el mismo ritmo, ¿cierto? Cuando acompañamos, cuando cuidamos, estar siguiendo el mismo ritmo de la otra persona hace sentir muy en sintonía a quien está siendo acompañado, a quien está siendo apoyado. Entonces ese es un desafío que resolvemos sin mayor esfuerzo cuando la selección se inclina hacia personas más grandes. Por eso es que nos ha gustado mucho eso. Y además debo decir que también lo que hemos ido comprobando es que son los colaboradores más responsables, más comprometidos, porque saben además que lamentablemente no son tantas las empresas que den espacio al talento más 55, ¿sí? Hoy día están surgiendo más iniciativas en ese ámbito y las celebro. Las celebro porque así está compuesta nuestra sociedad hoy en día y va a estar cada vez más. Muy próximamente, en menos de 20 años, 1 de cada 3 personas en Chile va a ser mayor de 60. Entonces tenemos que tener claridad de que hay mucha gente que quiere trabajar y que socialmente nos interesa que trabajen, porque queremos resolver temas de pensiones, queremos resolver temas de salud pública, privada. Bueno, en la medida que las personas se mantengan activas, no solamente van a estar mejor, sino que además van a estar generando sus propios ingresos para poder solventar aquellos gastos, ¿no? Entonces, es que las personas se mantengan activas y gratificadas en aquello que están realizando, no solo es de beneficio para ese individuo, es de beneficio para todos nosotros como sociedad. Si lo miramos en forma muy, muy sistémica, tiene tremendos beneficios. Entonces, hemos ido comprobando en el tiempo de que organizacionalmente nos beneficiamos mucho de tener hartas. El 70% de quienes trabajan con nosotros son mayores de 50 años. Y nos encanta. También hay personas un poco más jóvenes, pero que la mayoría traiga toda esa experiencia, todo ese bagaje,
justamente cuando se trata de acompañar y de cuidar a otro ser humano ya grande, la experiencia es un tremendo activo, Cuando una cuidadora ha cuidado antes a 15 personas con Alzheimer, claro que va a tener mucho mejor manejo para la siguiente persona, porque tiene una historia, ha experimentado distintas expresiones de Alzheimer, entonces sabe que no es una receta, que tiene que, a ver, aquí lo vamos a probar de esta manera, vamos a intentar de esta otra, y no se va a espantar frente a una determinada conducta. En fin, van a haber un montón de beneficios por la experiencia. Entonces yo creo que en todas las actividades la experiencia es valiosa, y hay actividades en que es particularmente valiosa, y esta desde mi punto de vista es una de ellas. O sea, y destacar como la experiencia al servicio del cuidado. Tal cual, claro. Tal cual, sí. Tal cual. Y sobre todo con la crisis, cuando se habla, ¿cierto?, de la crisis del cuidado que está experimentando nuestro país, efectivamente es una tremenda oportunidad de preparar a personas para que puedan hacer este trabajo, que además no solo tiene la ganancia, por supuesto, económica, que todos esperamos de un trabajo, sino que tiene una tremenda ganancia emocional cuando estás apoyando la vida, la calidad de vida de otro ser humano. Yo te iba a preguntar si tienes el dato de si tienes más colaboradoras, mujeres u hombres. ¿O están... Mayoritariamente son mujeres. O sea, hay una feminización. Absolutamente, sabemos que el cuidado tiene cara de mujer en este país, tanto desde las cuidadoras como desde las cuidadas, porque también las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor, ¿cierto? Entonces tendemos a tener más clientas también mujeres. Pero sí, hoy día de las 50 y tantos colaboradores que tenemos, apenas 2 hombres. Todo el resto son mujeres. Una invitación a los hombres a sensibilizarnos con aquello. Yana, 10 años de experiencia ya en esta iniciativa. Me imagino que tienes muchas, experiencia, valga la redundancia, anécdotas, pero también probablemente harta retroalimentación por parte de las mismas personas mayores y también de los familiares o personas significativas. Si nos puedes contar un poco qué es lo que han ido recogiendo de esa retroalimentación. Varias cosas. Por ejemplo, desde el lado de los beneficiarios, ¿no?, de las personas mayores mismas, muchas veces el darse cuenta que ellos creían que estaban bastante bien, y cuando empiezan a ser habían estado un poco tal vez resistentes a este acompañamiento, cuando los hijos preocupados buscan este apoyo, y al principio tal vez se habían mostrado un poquito resistentes, y después de un par de meses dicen, no me había dado cuenta de que estaba tan sola. Y ahora qué rico es poder tener a alguien con quien puedo conversar, con quien puedo salir. Entonces es un darse cuenta a posteriori de que ellos creían o ellas creían que estaban bastante bien, y ahora están mejor. Perfecto. Entonces hay un darse cuenta de que esa resistencia inicial era normal, era algo desconocido, pero que valió la pena haber probado. Yo siempre les digo, a ver, ¿cómo vamos a saber si el helado de vainilla es rico si no lo probamos? Probémoslo, pues una de esas le gusta. Y de parte de las familias, el alivio, ¿no? De verdad que yo lo diría particularmente en Santiago, una ciudad que no ayuda a que las familias puedan estar durante la semana, particularmente los días hábiles, puedan estar más cerca de sus seres queridos mayores. Una ciudad que dificulta el tráfico, las responsabilidades, de verdad que entonces el alivio de que haya alguien más. Y que ellos puedan saber, porque como tenemos esta app, ellos pueden saber, pueden estar fuera de Chile y decir, la cuidadora ya llegó, listo, mira, porque hay una foto, salieron a caminar al parque. Entonces tener esa tranquilidad les ayuda mucho, y también expresiones. La otra vez una hija nos dijo algo que nos remeció, dijo, ustedes llevan un mes con nosotros y mi mamá como que despertó. Estaba como adormida y ahora volvió a jugar con los nietos. Mira. ¿Por qué? Porque los fines de semana aprovechaban los materiales que nosotros estábamos usando. Jugaba con los nietos. Jugaba con los nietos porque los manejaba, y entonces... Maravilloso. ¡Qué regalo! Entonces despertó, la sentían con una chispa que había perdido. Y ahí nos damos cuenta de que mucho tiene que ver con el sedentarismo físico y cognitivo, no porque las capacidades no estuvieran. Entonces,
tremenda retroalimentación para nosotros de seguir insistiendo en que eso es relevante, a pesar de que muchas veces tenemos que efectivamente solventar ciertas barreras iniciales, pero después los beneficios son bien importantes, bien importantes. Estaba pensando, ya nos vamos acercando al cierre, la importancia de la presencia de un otro, y de la presencia de un otro o una otra que además te considere. Sí. ¿Verdad? Porque a lo mejor esa persona, por las condiciones que tú dijiste, no es que la familia no quiera estar, no puede porque hay limitaciones en términos de tiempo, por cuestiones laborales, qué sé yo, y esa persona mayor tiende a estar más bien sola, y llega alguien que está ahí con ella, presente con ella, que quiere saber cómo está, que quiere saber sus deseos, que quiere ayudarla a obtener sus metas. Sí. Eso no podría no tener un impacto positivo, siempre y cuando se genere esa condición de relación virtuosa. Exactamente. Qué bueno. Y por eso es que es tan importante que nosotros hagamos esa entrevista y evaluación inicial, porque lo que nos interesa es generar esa relación virtuosa, ¿no? Entonces, nuestro pool de acompañantes y cuidadores es bien diverso, no solo en habilidades, sino que también en términos de estilos de personalidad, porque lo que queremos es que enganchen, ¿sí? Entonces, ese es un desafío y bueno, ahí hemos ido obviamente aprendiendo. Pero es que sí, pues Juan Carlos, somos seres sociales. Exacto. Entonces, es inevitable. Incluso el más ermitaño de los ermitaños... Hasta el lobo estepario necesita ese... De vez en cuando necesita algo de interacción. Exacto. Yana, nos quedan los últimos minutos de programa. Quería pedirte, la gente que puede estarnos escuchando, viendo, puede estar interesado en conocer de la iniciativa Live Up. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran información? Sí, la forma más fácil, porque es una página web muy completa, donde hay videos incluso, es nuestra página web, que es liveup.cl. Liveup se escribe LIV_UP.cl, y ahí están descritos los servicios con bastante detalle, hay testimonios también, entonces las personas pueden entender bien lo que yo hablaba, esto del portafolio de servicios de quién para qué, incluso dentro de la sección servicios de la página hay un pequeño cuestionario, 7 preguntas que ayuda a las personas a más o menos descifrar por dónde va el tipo de ayuda que puede necesitar para su ser querido. Contestando esas 7 preguntas, nosotros le sugerimos, mire, parece que el servicio que más necesita es acompañamiento, o sabe que parece que usted con tecnología estaría perfecto, o con cuidado. Depende de las respuestas que nos dé, y entonces, porque a veces las personas saben que tienen de alguna manera una necesidad de apoyo, pero no siempre saben qué es lo que necesitan. Y estamos tratando de ayudar en ese sentido. Así que la página web creo que es la mejor manera de informarse respecto a nosotros. Ahí hay un formulario de contacto y también la posibilidad de contactarnos por WhatsApp desde la misma página web. Por eso es que creo que es más fácil que busquen la página web y ahí están todos nuestros canales. Entonces repitamos la dirección de la página para que la gente tome nota. Es www.liveup.cl y como decía es LIV_UP.cl. Live Up, todo junto. Todo junto, tal cual. Perfecto. Bueno, hoy muy interesante el tema, por supuesto, aquí en Resonar con Vínculos siempre saludamos las iniciativas que tengan que ver justamente con el trabajo con personas mayores, con el preocuparse y ocuparse del grupo etario al cual está dirigido este programa específicamente, ¿cierto? Las personas mayores, lo mencionaste tú también, se planifican etapas de la vida y de repente la vejez se va como dejando, se supone que está al final, de hecho está al final, pero no necesariamente hay que dejarla para el final. Tal cual. Es como una reflexión, ¿cierto? Porque uno puede anticiparse a tener ciertos hábitos o hacer cambios conductuales que pueden promover un mejor envejecimiento, como en este caso sería mantenerse ojalá la mayor cantidad de tiempo en su domicilio, en su casa, ojalá en su entorno más querido, con la gente más querida, y para eso hay iniciativas como Live Up que permiten que las personas puedan estar en casa con apoyos humanos, tecnológicos y así justamente envejecer en casita. Tal cual. ¿Sí? Nos encanta poder aportar un granito de arena a que nuestra comunidad, nuestra sociedad pueda de verdad unirse en entender que las personas queremos envejecer de distintas maneras y una manera es envejecer en casa. Nosotros queremos aportar con ese grano de arena. Perfecto. Muchas gracias, Yana, por tu aceptación de esta invitación a participar de Resonar con Vínculos. Nos vamos despidiendo, le damos un saludo a todas las personas que nos han escuchado y nos han visto, que tengan un buen retorno a su casa el día de hoy, ojalá que no tengamos ningún tipo de excepcionalidades, vayan con cuidado, en paz y tranquilidad, y nos despedimos con un tema musical, canción final de la cantata Santa María Quilapayún. Wow, gracias por la invitación. Ustedes que ya escucharon
la historia que se contó. No sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos de todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie nos ha de ser. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. Pobre amigo, es peligroso. No hay ni que hablar, amigo, es peligroso. Ni que hablar, amigo. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a veces. Unámonos como hermanos, que hermanos vencerá. Quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Para todos, habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.